Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, somos poquitos. Después voy a ver bien quiénes tenían partido hoy, me pueden ir avisando. Pero bueno, vamos a arrancar como para que eh, podamos llegar a ver todos los temas y bueno, y no nos atrasemos con la clase que sigue, ¿sí? ¿Les parece? Bien, eh, vamos a empezar. Habíamos hecho un paneo general. eh, Hola a los que se van sumando. Habíamos hecho un paneo general la clase pasada. Sí, habíamos hablado de la importancia de hidratos de carbono, de todo lo que es proteínas. Así que bueno, ahora vamos a ahondar un poquito más en todo eso, ¿sí? Haciendo también un paneo general, ¿sí? De todo el día, para después, en las siguientes clases, adentrarnos más a lo que es el- la comida preentreno, el entrenamiento y el post, ¿sí? Bueno, primero, eh, es como básico e indispensable que tengamos en cuenta que el futbolista tiene que sí o sí, hola chicos, a los que se van sumando, Hola, el profe. futbolista sí o sí tiene, como, ¿qué tal? Arranqué. Sí, No sí, no me diste sabía si tiempo, se ¿no? iba a agregar, pero bueno, de lo que vine diciendo, para que se sumaron recién, es, vamos a hablar un poco de hoy calorías, hidratos de carbono y proteínas, un poquito más en todo eso. Cualquier duda que vayan teniendo, si quieren me van preguntando. Eh, bueno, lo que les decía es que lo primordial es que las calorías sean las necesarias para afrontar el gasto energético de todo el día y de lo que es el entrenamiento, un partido, ¿sí? Si yo es como que, ahora que pienso, podría haber hecho una pirámide, pero las calorías están en las bases es la base de todo, ¿sí? Si yo por ahí me preocupo por las proteínas, me preocupo por los hidratos de carbono, pero las calorías no son suficientes, nunca voy a llegar a hacer el aporte necesario del resto, ¿sí? Entonces, obviamente que cada cosa de lo que decimos acá es un estimativo general, porque obviamente que las calorías se van a ajustar a es un ajuste individual para cada deportista, ¿sí? Y depende también del estado previo que uno tenga, ¿sí? Si yo estoy bien con mi composición corporal llamo un poco más que el peso, que yo esté bien con eso, sino que tenga un porcentaje o una medición de masa grasa normal o adecuada, siempre va a tratar de que sea baja, ¿sí? Más grasa tengo, más pesado y menos atlético o menos en condiciones voy a estar para afrontar los partidos, ¿sí? Y una masa muscular adecuada, que es la que nos va a dar la potencia, nos va a dar agilidad, y entonces, el balance energético tiene que ser, si es negativo, ¿qué va a pasar? El gasto va a superar siempre a la ingesta, entonces va a haber una baja de peso. ¿Quiero que haya una baja de peso? No, el peso tiene que ser adecuado. O sea, si bien no quiero un sobrepeso, tampoco quiero que esté por debajo del peso, porque seguramente esa persona no tenga la musculatura adecuada para afrontar un partido o para rendir al máximo. Acuérdense que hablamos de nutrición deportiva, es la que va a buscar todos o sea, su objetivo es el mayor rendimiento en el entrenamiento, en el partido y una recuperación posterior, ¿sí? Siempre apostamos a mayor rendimiento. Si la ingesta es mayor al gasto, ¿sí? Se va a generar un aumento de peso. Entonces yo tengo que buscar un equilibrio entre gasto y ingesta, ¿sí? Entonces, también tengo que tener en cuenta si yo tendo, o sea, si yo acompaño el entrenamiento con
un trabajo de fuerza, de gimnasio, que sería, hablamos siempre que es lo ideal. Si yo quiero formar más masa muscular, tengo que no tener miedo a la ingesta calórica, ¿sí? Porque mi balance calórico tiene que ser en superávit, o sea, tiene que haber más calorías, ¿sí? Para que el músculo se haga. Trabajo de gimnasio tiene que ser un trabajo de gimnasio apuntado a lo que yo hago, al fútbol de salón, al futsal, ¿sí? Porque no voy a salir un físico-culturista, porque obviamente cuando tengo una ganancia de masa muscular, que hay mucho aumento, me va a generar mucho peso y no voy a estar para correr con toda esa masa muscular, ¿sí? O sea que tengo que o sea, el trabajo de gimnasio va a ser apuntado a lo que yo quiero hacer, que es el futsal, ¿sí? Entonces, si yo estoy, eh, que quiero que hago, tengo un exceso de masa grasa, ¿sí? Yo ya veo que la masa grasa se mide a través de los pliegues, ¿eh? Eso es lo que nos va a poder decir cómo estoy yo con mi masa grasa. Si hay un exceso de masa grasa y yo quiero perder masa grasa, tengo que hacer una reducción en mi día de entre 200 a 500 calorías diarias, ¿sí? Más o menos redondeamos en 300 para abajo, ¿sí? Para generar ese gasto que me ayude a eliminar la grasa, ¿sí? Lo que tengo en ese gasto o ese déficit calórico de 300 calorías en el día, yo me aseguro que lo que pierda sea más grasa y no músculo. Cuando ustedes ven que hacen dietas muy restrictivas, donde la baja de peso es muy marcada, ahí seguro estoy arrastrando músculo. Entonces tampoco esa baja de peso no va a ser beneficiosa para mí, ¿sí? O sea, para el que va a hacer el fútbol, ¿no? Bien, y ganancias, si yo quiero aumentar mi masa muscular, tengo que, redondeando como les digo, más 300 calorías adicionales en el día para que cuando yo hago el gimnasio, mi músculo crezca, ¿sí? Obviamente tengo que hacer, levantar peso, o sea, no puedo, si yo voy a levantar pesita de 1 kilo, o sea, y voy a sumar un montón de calorías, no voy a ver la hipertrofia muscular, ¿sí? Porque tiene que haber un peso importante también. Bien, acá, como les digo, es a gramos, ¿sí? Y a su vez no hay alguna información específica del fútbol de salón, pero en deportes de equipo, por ahí, existen 3 situaciones en donde yo tengo que ver las calorías que dijimos, son individuales. Acá hacemos un pantallazo general. En pretemporada, donde trabaja mucho más físico, rondamos en unas 3.000 calorías al día, recomendadas. En la temporada podemos redondear en 2.800 y el día de partido 3.000. En temporada, considerando que voy a hacer un entrenamiento diario, ¿sí? Si por ahí la frecuencia de entrenamiento ya son 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, ya no voy a necesitar estas calorías, necesito menos. Pero bueno, es algo individual, es solamente como para que tengan una noción. Bien, hablamos como que había principales nutrientes, sí, yo me voy a centrar principalmente en los hidratos de carbono, que dijimos, tanque de nafta, energía, ¿sí? Son los que van a, o sea, los que me van a ayudar a mí a rendir en mi entrenamiento, a rendir en mi partido, ¿sí? Y proteínas son los constructores, ¿sí? Los que van a reparar el músculo después de toda mi actividad física, ¿sí? Para regenerarlo y tenerlo listo para una próxima competencia. Bien. Es importante que tengamos en cuenta que los IDIR, ¿sí? Durante todo el día. Aproximadamente, y eso puede ir dependiendo también a ver, de cosas individuales. Si yo hablo de fútbol, en general puedo tratar de tener una ingesta
diaria de 4, 5 gramos de hidratos de carbono por kilogramo siempre teniendo en cuenta que ese deportista que yo estoy tomando tiene un peso adecuado, ¿sí? Si hay un sobrepeso, no lo voy a calcular por el peso que tiene ese deportista. ¿Por qué? Porque si no le voy a dar más calorías, más hidratos de carbono de los que necesita. El ejemplo que yo siempre por ahí les hago, que es fácil, son un deportista que pesa 80 kilos, ¿sí? Va a consumir por 5 gramos por día, son 400 gramos al día, y lo dividí en 4 comidas. Puedo hacer 6 ingestas si quiero, no hay problema, pero en general uno tiene en cuenta que acá son todos deportistas que en el resto del día trabajan y que por ahí hacer más comidas se complica. Entonces, para que lo ideal es que yo haga distribución de esos hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, esos 100 gramos totales del día debería tener 100 gramos de hidrato de carbono en cada comida, que ahora vamos a ver cuáles son, ¿sí? Y cuánto nos van a aportar cada uno para que uno tenga una idea. Eso va a permitir que el músculo se cargue de glucógeno para hacer frente al entrenamiento y para o partido, y posterior a eso recargar otra vez el músculo, ¿sí? Para el día siguiente. A ver. Bueno, acá empiezo con los problemas. Se me tildó, así que aguántenme un ratito, ¿sí? Porque ahora ya la voy a hacer arreglar, pero no avanza. A ver, ahí va. Ahí está. Tengo problema con la compu que se tilda. Bien, acá les doy como para que ustedes tengan una noción, ¿sí? De cuando hablamos que dijimos que en cada comida yo tengo que tratar de poner los 100 gramos de hidrato de carbono en el ejemplo que dimos, tenemos que ir viendo y pensando cómo lo formamos, digamos. Entonces, galletitas, panes, cereales tipo desayuno, ¿sí? Van a aportar de entre 20 a 30 gramos de hidrato de carbono. Los CHO serían los hidratos de carbono, ¿sí? Es con la forma de abreviarlo, ¿sí? Fíjense, unas 3 tostadas de gluten, 4 rodajas de pan, 4 galletitas, ¿sí? 2 panes lactales o de salvado, ¿sí? Es como para que un muffin, ¿eh? Entonces, para que yo ya con eso voy pensando y armando, por ejemplo, mi menta, ¿sí? Sigo renegando. Ahí está. Otro aporte de hidrato de carbono me lo van a hacer las frutas, ¿sí? Una porción de fruta, ¿sí? Una manzana mediana me va a aportar 15 gramos de hidrato de carbono, ¿sí? Media banana me va a aportar 15, una banana entera 30, ¿sí? Un kiwi 15, una mandarina, una naranja chica, ¿sí? Pero para que ustedes tengan una noción, ¿sí? Bien, miren las pastas, que es lo que generalmente es el menú estrella para el deportista, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, medio plato de pasta, cualquiera, acá ñoqui, fideo, me van a aportar 30 gramos de pasta, ¿sí? De hidratos de carbono, perdón. Y un plato entero me va a aportar 60. O sea que si yo digo que un deportista que pesa 80 kilos tiene que llegar a hacer un almuerzo de 100 gramos de hidrato de carbono, yo ya más o menos con un plato de pastas más una banana de postre ya llegué a los 90. ¿Eh? Para que ustedes vayan teniendo una idea. Obviamente que estoy hablando solamente de hidratos de carbono, ¿sí? Después falta que yo agregue la proteína y demás, ¿no? Bien, lo mismo pasa con el arroz, choclo
Por ejemplo, acá tengo arvejas o cualquier plato de legumbre, ¿sí? Es lo mismo. Bien, fíjense, acá tengo como para que vean la famosa, bueno, acá le dicen, está el dibujito, me gustó el dibujito, pero bueno, patata, que sería la papa para nosotros, son más o menos una papa mediana, más o menos unos 12 a 15 gramos de hidratos de carbono. El boniato, que no sé si lo han probado, es como una batata bien dulce. Eh, tiene, tiene unos 20 gramos y la calabaza tiene un poco menos, pero por ahí tiene más que alguna verdura como fuera de ensalada, una verdura de hoja o una espinaca o una selga, ¿sí? Entonces también yo puedo formar con mi plato el puré, famoso puré, voy a sumar hidratos de carbono, ¿sí? Bueno, eso es más o menos para que nosotros tengamos una idea de dónde encontramos y distintas cantidades. ¿Sí? Lo que vamos a hacer después es hablar, por eso le digo, la próxima clase vamos a tratar de armar o ver cómo podría ser un preentreno y bueno, y las siguientes que comemos de hidrato de carbono en el entrenamiento y después. Como yo les dije, también hoy vamos a hablar un poco de proteínas, ¿sí? Proteínas para un deporte de equipo, ¿sí? Que tiene parte física, también tiene parte de gimnasio, pero no es netamente musculación. Vamos a hacer una recomendación generalmente de 1,2 a 1,4 gramos de proteína por peso, ¿sí? Por kilogramo de peso. Que esto también se puede ajustar eh, digamos, a la composición corporal previa. Si yo quiero aumentar masa magra, o sea, si quiero aumentar masa muscular, puedo aumentar esta ingesta de proteica. Y si quiero hacer una reducción de peso de mi jugador, también puedo aumentar esa cantidad de proteínas para proteger la masa muscular y que ese descenso de peso trate de no llevarme la masa muscular puesta, ¿sí? Volvemos al ejemplo de los 80 kilogramos, ¿sí? Seguimos con el 80 kilogramos, en el día voy a necesitar 104 gramos día, ¿sí? Con la proteína no tenemos problema por ahí de que nos falte cantidad de proteína, ¿sí? Porque en general nosotros con un cuartito de proteína en el plato ya sería suficiente, pero generalmente nadie come un cuartito o un bifecito tipo tamaño de la palma de la mano que siempre le da, otro le da más. Pero en proteína y el tema de la que los hidratos de carbono y para aprovechar y para que haya esa famosa síntesis de músculo, digamos, necesito sí o sí que esté dividida en 4 comidas, ¿sí? 4 o 6, las que yo quiera. No sirve que yo, a ver, si yo dijimos que yo tengo que cubrir los 104 gramos de proteínas de mi deportista, ¿sí? No sirve que yo lo divida 52 gramos de proteína en almuerzo y 52 en cena. ¿Por qué? Porque la proteína yo puedo pensar como si fuera que lleno un vaso, ¿sí? Se va a sintetizar determinada cantidad de proteína, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando el vaso ya está lleno de proteína, rebalsa, ¿sí? Por más que yo ponga más cantidad, ¿qué va a pasar? En vez de ir a síntesis muscular o a reparación de tejido o lo que sea, esa proteína que sobra va a ir para aumento de masa grasa, ¿sí? Entonces, lo que yo sí tengo que hacer es dividir durante todo el día para favorecer la síntesis de proteína. Y acá es donde por ahí viene el problema, porque generalmente nuestros desayunos son mate o alguna infusión
qué sé yo, chico poníamos leche y después ya nos costaba más poner la leche de grande. De repente comemos una tostada con un quesito untable a lo sumo y una mermelada, y ahí nos está faltando un montón de proteína. Entonces, a lo mejor tendríamos que agregar huevo o tendríamos que agregar algo que nos ayude, o queso, algo que nos ayude con esas proteínas en desayuno y en merienda. Entonces eso también lo tenemos que ver, que es la parte que a nosotros más nos cuesta. Como que en almuerzo en cena lo cubrimos seguro y lo pasamos, pero en desayuno y merienda nos falta. Bien, ¿qué es lo que nos va a aportar proteínas? Que lo habíamos visto la otra vez, veamos más o menos cantidades. Para que se den una idea, un huevo da 7 gramos de proteína, ¿sí? O 2 claras más o menos. Por ahí, por ejemplo, para que se den una idea, que después lo vamos a ver cuando veamos suplementos, el whey, la proteína en polvo que muchas veces se usa, es como si tiene la medida, el scoop tiene 21 gramos de proteína, que sería más o menos con huevo, ¿sí? Para que se den una idea. La porción, ¿sí? Si digo que ahora vamos a ver, pero la palma de la mano calculen que tiene 100 gramos y yo estoy hablando de 30 gramos, ¿sí? 2 fetitas de queso, ¿sí? Eh, es una porción chiquita. Bien, vean acá. Si yo digo que, paren que para que no veo, dijimos que teníamos hoy 104 en total para cubrir de proteínas por día. O sea que yo tengo en cada comida, tengo que cubrir 26 gramos de proteína. Ay, a ver. Bien. Miren nada más. O sea, si yo pongo en el plato un bife del tamaño de una palma de la mano, que más o menos son 100 gramos, ¿sí? Que la mayoría no lo hace, sino que lo duplica, yo ya estoy aportando 25 gramos de proteína, ¿sí? O sea que en almuerzo y cena estoy casi seguro que la mayoría lo supera. Pero tenemos el problema, como digo, en desayuno y merienda, ¿sí? Para que vean, un rollito de queso también nos aportaría, ¿sí? Los 7 gramos de proteína, como para que tengan en cuenta en desayuno y en merienda. La leche es un alimento que nos va a aportar, nos va a estar aportando un vaso, tanto de uno como del otro, nos aporta 2 nutrientes importantes, ¿sí? Bueno, y ojo, porque si son enteros, también nos está aportando grasa, que es lo que no queremos tanto, ¿sí? Entonces, lo ideal son las versiones descremadas. Nos aporta 12 gramos de hidrato de carbono y 8 gramos de proteína. ¿Mm? Entonces, imagínense que nosotros para un desayuno dijimos que también tenemos que llegar a unos 26 gramos. Tendríamos que hacer un yogur, por ejemplo, son 8 gramos. Y si anexamos un huevo, estamos en 15 gramos, o sea, todavía nos está faltando. O sea, como que tendríamos que hacer, por ejemplo, 2 huevos revueltos o anexarle queso. Y entonces ahí tendríamos más o menos unos 14, eh, unos 23 gramos, todavía no estamos llegando, ¿sí? Bien, otras cosas que nos pueden aportar proteínas, ¿sí? Bueno, el huevo, ya lo vimos, leche, yogur griego natural, o sea, se está usando un montón o se puso un poco de moda porque no aporta tanta grasa, ¿sí? 3 cucharadas de ricota, preparar untables de legumbres, ¿sí? Los hummus que le llaman, 4 cucharadas, semillas de zapallo o otras semillas también pueden aportar, ¿sí? Un puñadito el último, como de almendras, nueces, ¿sí? También pueden aportar algo de proteínas.
Y Menos a mal que ver no qué soy me preparo. deportista, si no estoy al horno. ¿Sí? Es complicado, es complicado. Es adecuarse y armarse. A ver, yo lo que ahora les decía, lo que nosotros tenemos es a veces la dificultad de hacer una merienda, por ejemplo, o un desayuno, porque muchos trabajan. A mí me pasa, por ejemplo, mi hijo juega al fútbol, está en pensión y así todo en los desayunos y las meriendas no tiene el aporte suficiente de proteínas, de hidrato de carbono, sí. Entonces, por ahí lo que hago es, el finde, es hacerle un budín, que generalmente el budín o la torta, uno ahí mete huevo, yo lo preparo con un yogur natural o con como les decía, con algún queso magro, un pote, eh, y, eh, y empiezo a suplementar, le pongo, por ejemplo, cucharadas, que ahora lo vamos a ver, de leche en polvo. No le puse, pero ahora me acordaba y digo, bueno, voy a probar, porque la otra vez le había hecho tomar así, le había sentido gusto, pero a lo mejor en una preparación, la levadura de cerveza virgen, ¿sí? Que son cosas que tienen mucha cantidad de proteína y que yo raciono el budín y entonces lo pone en una media tarde o en una media mañana y ahí voy cubriendo un poquitito más, ¿sí? Con algo de leche o con algo de yogur porque no todo el mundo tiene la facilidad de decir estar en su casa y hacerse huevo revuelto, o él tampoco tiene la oportunidad de llevarse un huevo duro, que ya tendría que ver cómo lo refrigera, eh, o un sándwich, también puede ser, ¿sí? Pero por ahí estoy más complicada. Algo que meto todo. O el que está en casa también puede hacer los licuados puedo meter esto, puedo meter yogur y anexarle leche en polvo que no se va a sentir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense la levadura de cerveza virgen, ¿sí? Se consigue también sin sabor, ¿sí? Y se usa como un suplemento dietario natural, ¿sí? Que una cucharada sopera, como dice ahí los 20 gramos, ¿sí? Acá yo le puse 7 gramos, no sé por qué le puse 7, se ve que venía con el chip de la otra cosa, pero más o menos llega a casi 10 gramos de proteína. Entonces, si yo hago un licuado o si yo hago un yogur con cereales y le meto un poquito, una cucharada de esta, que medio diluido así en el yogur, no se nota, estoy haciendo un cambio importante ya, porque ya sí dijimos que 8 nos va a aportar el yogur, que nos va a aportar 10, no sé cómo tengo acá, después se los corrijo, la levadura de cerveza virgen, más a lo mejor me como una rodajita de queso, ya voy cubriendo los, por ejemplo, 26 gramos que estamos hablando que necesita mi deportista, ¿sí? Como que tengo que abrir un poco más el abanico y pensar un poco qué otras alternativas hago. O puedo tener en casa ya preparado algún sándwich de queso, huevo picadito, ¿sí? Entonces llego y tengo para comer, para hacerlo, ¿sí? Esto, si ven, una cuchara en polvo, ¿sí? Me va a aportar 7 gramos de proteína. Entonces, generalmente yo, por ejemplo, el budín que le hago y todavía queda bien de gusto, porque viste, cuando uno empieza a inventar, o sea, a la receta tradicional, que sí tenía un queso crema, ¿sí? Yo lo uso el magro, ahora voy a ver también de hacerlo con algún yogur natural, por ejemplo. Le reduzco, o sea, también lleva aceite, entonces le controlo, le reduzco un poco de aceite, reduzco un poco de azúcar, meto más cantidad de huevo, el original tenía 3 huevos y yo lo duplico o pongo 7 huevos, pongo 3 o 4 cucharadas soperas de leche en polvo que no se nota en el gusto, entonces voy mejorando la calidad de mi budín, porque por ahí el otro día voy al súper y quiero comprar, digo, ah, mira, la barrita proteica y la barrita salía 2.500 pesos, la proteica,
una barrita. ¿Sí? Entonces, desistí. Si no, también vienen, pero tienen precios un poquito por ahí altos. El yogur de ser, que viene con más proteína, un yogur común. Entonces, en ese yogur yo ya tengo 15 gramos de proteína en lugar de 8. Bien, esto es lo que tengo para hoy, ¿sí? Eh, para que charlemos, es en general para que nosotros veamos cómo nos armamos y después ya vamos a armar cómo enganchar todo esto con el entrenamiento, vamos a ver el tema obviamente de la hidratación, ¿sí? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven a los alumnos que tienen? O si ustedes lo practican al futsal, cómo ven que ellos se puedan organizar o que ustedes puedan transmitir lo importante de esto, lo importante de los hidratos de carbono, porque es como que llega un momento que, no, que engordan, que hacen mal y para el rendimiento en la cancha es un nutriente fundamental, que a lo mejor él vino entrenándose bárbaro toda la semana, pero de repente no se alimentó bien y no va a rendir. O sea, llega un momento que las piernas no dan más, pero no por falta de entrenamiento, sino más que todo por esto, porque también se necesita un sustrato en el músculo que llega a un determinado momento que unos 45 minutos u hora de partido de entrenamiento empieza a decaer, entonces empieza la fatiga muscular, empieza el calambre. Eh, no sé cómo lo manejan, si ven que le dan bolilla a la comida, a la alimentación o no, o si ven que se les complica mucho, por esto que yo le digo, que todos entendemos que trabajamos, que generalmente por ahí dependemos o de una mamá, no quiero decir nada de los hombres, ¿no? Pero de una mamá o de una mujer que cocine, que prepare, entonces por ahí no es tan fácil. No, y nosotros acá en nuestra ¿Cómo liga es la es experiencia de difícil ustedes? controlarlo. Acá nosotros en nuestra liga es difícil porque es una liga amateur. Entonces es muy difícil, ¿no? O sea, Claro, controlar que los chicos, si no sabés si acá tenemos situaciones de chicos que son de escasos recursos y bueno, no sabés si desayunan, si almuerzan, si cenan. Entonces medianamente es difícil controlarlo eso. está bien. Sí, por ahí, viste, se hacen acciones de que, por ejemplo, acá en el Club en el Expreso se les daba a veces a los deportistas la merienda, o si se junta o si hay subcomisiones o demás, se puede decir, bueno, antes del entrenamiento le vamos a dar una banana a cada uno, o sea, eh, lo importante es que ustedes conozcan y sepan para poder aconsejar y bueno el que lo puede tomar está bárbaro y hoy en día, porque hablamos desde lo más chico a los más grandes, también al deportista es como que tiene un mayor interés en la comida, en cómo alimentarse, pero bueno, lo importante es que también no tenga ideas erróneas, porque como yo les digo, se sacan muchos alimentos pensando que son malos y lo que yo tengo que ver es no ver solamente la estética, sino ver en qué me ayudan para el deporte. O sea, esa es la finalidad de lo que lo tienen que ustedes ir orientando. O el líquido, ahora ya vamos a hablar la clase que viene de hidratación, pero es algo que tengo que hacer durante todo el día. Entonces, por ahí son cosas que si las van charlando o las van hablando, tal vez de a poquito Sí, algunos tomen aunque sea algo. nosotros el sábado pasado fuimos a un campus, a Rosario, que estaba Sí, el técnico de la selección de la liga, de la selección argentina, y ellos recalcaban mucho el tema de la hidratación constante. claro. Sí, sí, por eso vamos a hablar bien, porque no es solamente en el partido o en el entrenamiento, sino a lo largo de todo el día. Pero bueno, son cosas que podemos hacer o decir, por ejemplo, bueno, a veces uno llega y a la noche hace una comida, que sea un bife o un pollo, una ensalada, lo que tiene más a mano. Y a lo mejor si me voy organizando en la semana y voy teniendo, qué sé yo,
arroz hervido o alguna legumbre que no son caras, pero uno le es difícil comerla porque no está acostumbrado, y ya la mezclo en la ensalada o la agrego, o un poco de choclo, entonces yo ya estoy mejorando así también mi plato, ¿sí? O el que si tenemos una situación económica en donde la carne se hace difícil, si yo agrego un huevo ya a esa comida, eh, uno o dos huevos, lo que pueda, ya no tengo ese costo como tengo con la carne, pero ya mejoro el plato, ¿sí? Eso también. Claro. No sé el resto cómo lo vive o Sí, cómo... no, por ahí entre comillas, contra que tenemos también acá, bueno, en la liga en general, es que normalmente entrenamos 2 o 3 días a la semana y salimos tarde de los entrenamientos. Entonces, si llegamos después de las 10 de la noche, entre que nos bañamos, comemos, acomodamos, limpiamos y todos nos vamos a acostar, no hacemos la digestión como corresponde y obviamente descansamos pocas horas tal vez. Claro, sí, 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 es como es un continuo porque aparte... A ver, generalmente si es un deporte de ya adultos, los entrenamientos son tarde porque la mayoría trabaja y si no, no sale de trabajar, no llega a entrenar. Y lo que vos decís, bueno, come y llega lo que quedó en casa. Y bueno, y así va siendo, y el otro día se tiene que levantar a trabajar. Pero bueno, por ahí puedo ir tratando de, como les digo, el resto de los días o el día que no se entrena, tratar de comer bien y a lo mejor si, como les digo, si preparo algo que tenga hidrato de carbono, tratar de que dejar un poquito para ese día que yo voy a entrenar. Tienen que ser cosas simples, no tienen que ser cosas Ujú, complejas, sino es sí organizarme, de tener a disposición y venir y lo pongo ya en el plato porque tenía arroz en la heladera o tenía unas arvejas o algunas legumbres y le agregué a la ensalada o una papa hervida, qué sé yo, distintas cosas como para mejorar a lo mejor el plato o el día a día o ver cómo puedo mejorar un poco más el desayuno y las meriendas, como le digo, salir a lo mejor de sola la infusión y puedo agregar leche, puedo agregar ujú. yogur, eh, pero bueno, sí, sí comprendo, pero bueno, siempre lo bueno también es transmitir esto de que yo no tengo que empezar a hacer una alimentación completa y bien de un día para el otro, sino cada cosa que yo puedo hacer mejor me va a sumar. No, no tengo que esperar a que todo esté bien, porque digo, no, esto es muy complicado, no lo voy a hacer. No". Bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Sí, antes de ir a entrenar, y bueno, me puedo tener preparado un sándwich, me lo como y me voy a entrenar, por ejemplo. Bueno, arranco con eso. O, bueno, ya les digo, vamos a hablar de hidratación, pero bueno, no, de ahora en más voy a concientizarme y me voy a llevar una botella de 1 litro, por lo menos, o dos, al trabajo y me voy a asegurar de tomarla en todo el día. Pequeñas cosas que yo puedo hacer y bueno, y uno como entrenador ir también recalcándolas, comentándolas, y bueno, y conocerlas, porque si ustedes no las conocen, por ahí no pueden transmitirlo tampoco. O cuando viene alguno con alguna duda o alguna cuestión, o esto, si ustedes notan que algún alumno está muy flojo, o sea, que no le dan las patas, que se acalambra continuamente y mira, es buen jugador, pero no rinde. Che, a ver, ¿qué está pasando? ¿Estás comiendo bien? Hoy pudiste hacer una merienda antes de venir, no comiste nada. ¿Por qué no te traes una banana? ¿Por qué no? Porque, o sea, eso también puede pasar. Entonces decir, bueno, a ver, ¿qué puede estar pasando que no estás rindiendo lo que deberías? Ni hablar cuando viene la época de más calor. Entonces, bueno, son las cosas que yo puedo teniendo en cuenta que los pueden estar afectando al rendimiento. O, qué sé yo, no, lo que pasa que jugué todo, pero después no, y no, comí, estaba recansado, llegué a mi casa, me bañé y fui a dormir, no comí.
Entonces yo ya ahí no estoy dando la comida posterior que me ayuda a reparar, entonces yo ya arranco al día siguiente y puedo arrancar bien de sentirme bien, pero cuando voy al entrenamiento ya el cuerpo se exige el doble, porque no lo reparé, no lo acomodé. Si bien, como decimos, el ejercicio es súper sano y bueno, el ejercicio también para el músculo es un estrés, es como que ahí el músculo se rompe y entonces yo le tengo que dar el alimento para regenerarlo, que es básicamente proteína, y el descanso, o sea, como las dos cosas. ¿Eh? Pero bueno, es como para que ustedes sepan, ustedes tengan, también tenemos una población que, por ahí yo lo hablaba el otro día, eh, como decíamos, es algo amateur, entonces van combinando como pueden, o como yo les digo, a veces lo ideal sería combinarlo con el gimnasio, para hacer masa muscular, para prevenir lesiones. No todo el mundo tiene el tiempo para poder hacerlo, pero está bueno saberlo para que el que lo pueda hacer o quiera decir, bueno, incorporo un día, incorporo dos, veo cómo puedo hacer. No sé si ustedes manejan la parte física, que también combinan con algo o no, o cada uno lo hace a elección o no, de hacer gimnasio o algo por el estilo. Eh, Acá en Piamonte, lo que es tema Sí, alimentación, el 100% de mis jugadores hace todo lo contrario a lo que estuve viendo recién. No hacen nada. El único que más o menos tiene, que hace algo soy yo, que soy el técnico. Que yo, a ver, claro, el haber jugado siempre en cancha de 11 siempre tuve una alimentación más vale sana, me cuidaba. Que todavía ahora, de vez en cuando, viste, trato. claro, El otro día, antes de ir a practicar, un jugador subió una foto y estaba comiendo torta frita con dulce de leche, así que imagínate si lo que es. Así que, claro, claro, claro. y yo, bueno, yo todavía medianamente tengo esa constancia de comer más o menos bien, ¿viste? Anoche me invitaron a comer un asado, comí un asado, tomé Fernet, sí, pero lo que es en casa, a Y veces sí, trato de dejar un poco todo eso. Pero bueno, mis claro. jugadores, yo sé que ninguno hace esto acá. Ponele Sí, o lo uno, que hablábamos, uno, bueno, en dos la clase jugadores pasada, que hagan claro, en la algo, pero clase pasada, a lo mejor sí. aguantan 2 semanas y ya está, abandonan todo. Claro, claro. Bueno, ver de cómo podemos ir haciendo, o por lo menos esto de recalcar que tengan la merienda antes o algo, que agarren una banana y vengan por el camino comiendo una banana para el entrenamiento y porque a lo mejor, a ver, también, como decimos, también va cambiando un poco a veces. Pueden ingresar a ver chicos que son más jóvenes, que tienen otra cultura que las personas de 40, 50, o sea, ya van, viste, viniendo nuevas generaciones donde por ahí le dan importancia a la alimentación y a otras cosas. Eh, pero bueno, sí, se va haciendo como se puede y entiendo que en el fútbol de salón cuesta un poco más, porque también lo hacen más a veces, o sea, terminan haciéndolo competitivo porque yo creo que, o sea, nadie va con idea de, empiezan todos lo hacen con recreativo, recreativo, pero el día que van a jugar y todos terminan compitiendo todos iguales, ¿no? Nadie quiere perder. Pero bueno, le falta todo el resto que acompañe, que entiendo también que es más complejo, pero a lo mejor día a día esto va cambiando, porque Yo, también una población, como les digo, que también viene un poquito más grande, menos entrenada, que seguramente tiene muchas más lesiones por ahí que lo que es el fútbol campo, porque como yo les digo, a ver, un jugador de primera tiene como una más profesionalización, digamos. Entonces, por ahí tiene más lo del gimnasio y demás. Y después los otros que tienen menos tiempo, lo hacen más, como decimos, amateur, generalmente se empiezan a ver más lesiones porque están más grandes, porque no acompañan con gimnasia, los entrenamientos son menores, entonces también está bueno por la salud
salud física de cada jugador. Sí, yo veo acá en Piamonte también lo que es cancha de 11, que es un poco más profesional que el futsal, también Sí, con algunos jugadores, pero son pocos los que hacen toda esta rutina así de claro, nutrición. Igual el lunes, el otro día, el sí, técnico de sí, Piamonte me llamó para que le dé una charla a ellos cómo fue mi entrenamiento. Como yo entrené tantos años ahí, bueno, les tuve que explicar, viste, el entrenamiento que yo decía y también yo le claro, recalcaba que mi alimentación también tenía que ver. sí, sí, por supuesto. Bueno, chicos, vamos a hacer la clase que viene, todo lo que es tema hidratación, ¿sí? Ya ahí sí, en el tema de hidratación, que es como más cortito, vamos a ver en el día, la previa al entrenamiento o partido, es lo mismo, ¿no? Y el post-entrenamiento, ¿sí? Y ya después, las clases siguientes, vamos a empezar con lo previo al entrenamiento, después en el entrenamiento y posterior. Entrenamiento o partido, yo le llamo más o menos, o sea, es más o menos manejamos lo mismo, ¿sí? Bien, si tienen alguna duda me escriben, no hay problema, o me dicen, ¿sí? Y nos estaríamos viendo el lunes que viene, ¿sí? Acá me ponen algo, yo soy malísima, que no veo los mensajes esto, acá en el chat. Recién ahora lo veo. Bien, no hay problema, los que se pudieron conectar tarde, yo entiendo que es este primer horario que complica un poco más. Priscila nos dice, hola, buenas noches, en Cañada también se ve más la nutrición en cancha de 11, sí, seguro. Y en futsal muchas veces no, porque como decían los compañeros, entrenan tarde, trabajan algunos que sí se cuidan y hay otros que no. Sí, por supuesto, lo ideal es que nosotros tratemos de recalcar que por lo menos empiecen por algo o hagan algo o nosotros podamos, con ustedes como profe, transmitirle y siempre alguna cosa va a ir enganchando y va a ir tratando de hacer. No vamos a hacer el 100%, es mucho, pero cualquier cambio que puedan lograr es positivo, ¿sí? Y bueno, y con el tiempo también se le va a dar mayor importancia, es como todo. Antes no se le daba nada de importancia a la nutrición para el fútbol o para cualquier deporte y ahora ya se está sabiendo que ayuda al rendimiento y bueno, cada cosa es un trabajito para hacer, ¿eh? Bueno, nos estamos viendo yo los dejo, nos estamos viendo la clase que viene, así ustedes pueden continuar con la clase que sigue, ¿sí? Nos vemos el lunes. Chao. Listo, gracias. Chao, Gracias, chao. chao. Nos vemos, chao. Chao, hasta Nos luego. vemos. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, profe. Buenas, buenas. Hola, Bien, veo buenas. que somos bastantes. ¿Pudieron ver Unos la primera cuantos hoy. clase? ¿Los que no estuvieron? No, 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 yo no la pude ver todavía no. todavía. Bien. Después cualquier duda o lo que sea que tengan, la vamos a ir dilucidando a lo largo de la clase. Bien. Bueno, hoy vamos a ver un poquito todos los sistemas energéticos, ¿sí? Y cómo van participando en todo lo que es el futsal. Les voy a compartir la pantalla, así vamos